El sol se ponía sobre las montañas que rodeaban la exclusiva zona de lomas de Chapultepec, tiñendo el cielo de Ciudad de México con tonos anaranjados y púrpuras. En la mansión Montero, ubicada en la calle más prestigiosa del vecindario, reinaba un silencio inquietante, interrumpido solo por el leve murmullo de voces provenientes del sótano. Teresa Montero, de 8 años, despertó aturdida en una habitación que no reconocía. El aire olía a incienso y a algo más, algo acre y químico que le provocaba náuseas. La luz era tenue, proveniente de varias velas colocadas estratégicamente en el suelo de cemento. Intentó moverse, pero descubrió con horror que sus pequeñas muñecas estaban atadas a los brazos de una silla antigua. «Por fin despiertas, princesita», dijo una voz familiar. Claudia, su madrastra desde hacía apenas 6 meses, emergió de las sombras con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy amarrada?», preguntó Teresa con la voz quebrada por el miedo. «Estás donde necesitas estar», respondió Claudia, mientras acomodaba meticulosamente varios objetos sobre una mesa. «Tu padre está en Monterrey cerrando un trato millonario. No volverá hasta mañana y para entonces todo habrá terminado». Teresa observó con creciente terror cómo Claudia encendía más velas y dibujaba símbolos con tiza en el suelo. 2 personas más entraron en la habitación. Javier, el chofer personal de Claudia, y una mujer mayor que Teresa nunca había visto, vestida completamente de negro. «¿Está todo listo, doña Remedios?», preguntó Claudia. La mujer mayor asintió gravemente. «El ritual debe comenzar ahora con la luna en posición». «¿Ritual?». Teresa sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué me van a hacer?». Claudia se acercó y acarició el cabello de Teresa con falsa ternura. «Es solo un procedimiento necesario, mi niña. Tienes algo que necesitamos, algo que has visto y que no deberías haber visto. Después de esta noche, tu padre solo tendrá ojos para mí, como debe ser». Las imágenes fragmentadas comenzaron a formarse en la mente de Teresa. Documentos en el despacho de su padre, una conversación a medianoche que había escuchado por accidente, nombres y números que no entendía, pero que Claudia había insistido en que olvidara. Doña Remedios comenzó a recitar palabras en un idioma que Teresa no comprendía, mientras Javier vertía un líquido espeso en un pequeño brasero. El humo que emanaba era denso y asfixiante. «Esto borrará todo», explicó Claudia. «Te convertirás en una niña obediente, que nunca hace preguntas, que nunca recuerda lo que no debe, que nunca interfiere». Teresa vio cómo Claudia tomaba un objeto metálico que relucía a la luz de las velas. No era un ritual místico lo que planeaban, sino algo mucho más siniestro y tangible. Comprendió entonces que no saldría de ese sótano siendo la misma. El pánico se apoderó de ella cuando vio a Javier acercarse con una jeringa. En su mente apareció súbitamente un recuerdo. El año anterior, cuando había caído en la piscina y casi se ahoga, la sensación de que su cuerpo ardía por dentro. El miedo de aquella experiencia traumática se fusionó con el terror presente. «No me quemen otra vez», gritó Teresa con una fuerza que no sabía que poseía, con una voz que pareció hacer temblar las paredes del sótano. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado su desesperado ruego, se escuchó el estruendo de una puerta abriéndose violentamente en el piso superior, seguido de pasos apresurados. «¡Teresa!». La voz inconfundible de Carlos Montero, su padre, resonó por toda la casa. El rostro de Claudia se transformó instantáneamente, del calculado control a una expresión de pánico absoluto. «¡Imposible! Debería estar en Monterrey hasta mañana», susurró. La puerta del sótano se abrió de golpe, revelando la imponente figura de Carlos Montero. A sus 45 años, el magnate inmobiliario era conocido por su temple y su calculadora frialdad en los negocios. Pero lo que Teresa vio en sus ojos en ese momento fue pura furia descontrolada. El tiempo pareció detenerse. Claudia, Javier y doña Remedios quedaron paralizados, como figuras de cera en un macabro museo. «Papá», sollozó Teresa, sintiendo que el mundo volvía a tener sentido. Carlos Montero observó la escena ante él con una mezcla de incredulidad y rabia que le quemaba las entrañas. Su despacho en la Torre Reforma había recibido una llamada anónima apenas 1 hora antes. «Su hija está en peligro. Vuelva a casa ahora». Había cancelado la reunión con los inversionistas chinos y conducido a toda velocidad desde Polanco hasta Lomas,
con un presentimiento que ahora confirmaba sus peores temores. «Desátenla. Ahora», ordenó con una voz tan controlada que resultaba más aterradora que cualquier grito. Javier, tembloroso, obedeció inmediatamente mientras Claudia intentaba recomponer su máscara de normalidad. «Carlos, mi amor, esto no es lo que parece. Teresa ha estado teniendo episodios, alucinaciones. Estamos tratando de ayudarla con métodos alternativos, ya que los psiquiatras...» Silencio. La palabra cortó el aire como un cuchillo. «Teresa, ven aquí». La niña corrió hacia su padre, quien la levantó en brazos protectoramente mientras marcaba un número en su teléfono. «Gustavo, necesito a tu equipo de seguridad en mi casa en 10 minutos. Y llama a Ramírez, quiero a la policía también. Nadie sale de aquí hasta que yo lo diga». Claudia dio un paso adelante, cambiando de estrategia. Sus ojos, habitualmente cálidos para Carlos, ahora calculaban fríamente cada posible salida. «Carlos, piensa en el escándalo, tu nombre, tu empresa, todo lo que has construido. Lo único que me importa es mi hija», respondió, dirigiéndose hacia las escaleras, «y descubrir exactamente qué estaban planeando hacerle». En menos de una hora, la mansión Montero se había convertido en una escena de investigación. Teresa, ya más tranquila después de ser examinada por el médico familiar, estaba en su habitación bajo la vigilancia de Lucía, su nana de toda la vida, quien había sido despedida por Claudia 3 meses atrás, pero a quien Carlos había localizado inmediatamente. En el estudio, Carlos enfrentaba a un pálido detective Ramírez. Las sustancias encontradas en el sótano incluyen compuestos psicoactivos potentes, señor Montero, escopolamina, principalmente. No era ningún ritual esotérico lo que planeaban, sino un lavado de cerebro químico muy real. Su hija podría haber quedado con daños neurológicos permanentes. Carlos apretó los puños. «¿Y los documentos?» Ramírez colocó una carpeta sobre el escritorio. «Encontramos estos en la caja fuerte del vestidor de su esposa. Parece que ha estado desviando fondos de sus empresas a cuentas en Islas Caimán. Millones de pesos. Y hay más. Su firma aparece en documentos que usted asegura nunca haber firmado». «Falsificados», murmuró Carlos. «Evidentemente. Pero lo más preocupante es esto». Ramírez extrajo varias fotografías. Su hija aparentemente vio algo que no debía. Estos son registros de transacciones con nombres codificados. Águila, Cobra, Diamante. Sabemos que son políticos de alto nivel y empresarios. Su esposa está conectada con una red de lavado de dinero que se extiende por todo el país. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante años, había construido su imperio inmobiliario con trabajo duro y conexiones estratégicas, manteniendo siempre una fachada de integridad en un país donde las líneas éticas frecuentemente se desdibujaban. Había elegido a Claudia no solo por su belleza deslumbrante, sino porque representaba una alianza con la familia Vidal, cuyas conexiones políticas abrían puertas previamente cerradas para él. «Necesito hablar con mi hija», dijo finalmente. En la habitación de Teresa, decorada con unicornios y estrellas fluorescentes, Carlos se sentó en el borde de la cama. La niña, aferrada a su oso de peluche favorito, parecía más pequeña y frágil que nunca. «Tessa, necesito que me cuentes exactamente qué viste. Sé que es difícil, pero es muy importante». Teresa miró a su padre con ojos que habían visto demasiado para su edad. «Estaba jugando a las escondidas con Miguel», comenzó refiriéndose al hijo de la cocinera. «Me escondí en tu despacho, en el armario grande. Entonces entraron Claudia y un señor que nunca había visto. Hablaban de papeles y de gente importante. El señor dijo que Águila estaba nervioso después de lo que pasó en Michoacán y que necesitaban limpiar todo. Claudia sacó unos papeles de tu caja fuerte. Ella sabía la combinación, papá». Carlos asintió, animándola a continuar. «Dijeron algo sobre propiedades y permisos y mencionaron a alguien llamado secretario. Cuando se fueron tomé algunas fotos con mi tablet porque parecían importantes. Se las mostré a Claudia después porque pensé que estaba ayudándote con el trabajo». Teresa bajó la mirada. Ella se puso muy rara. Dijo que era nuestro secreto, pero después empezó a darme tés que me hacían dormir mucho. ¿Y luego? Luego fue lo del sótano. Carlos abrazó a su hija, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba y se reconstruía con una sola prioridad: proteger a Teresa, cueste lo que cueste. Esa noche,
Mientras Teresa finalmente dormía bajo los efectos de un suave sedante recetado por el médico, Carlos recibió una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Montero. La voz al otro lado era grave, sin identificación. Sabemos lo que ha descubierto. Esto va más allá de su esposa. Si continúa investigando, su hija no estará segura, ni siquiera con usted. Le sugerimos que olvide lo que ha visto. Su imperio puede seguir creciendo si mira hacia otro lado. Carlos, en lugar de sentir miedo, experimentó una claridad que no había conocido antes. Le diré lo que va a suceder, respondió con una calma glacial. Voy a descubrir quién está detrás de esto. Voy a desmantelar esta operación pieza por pieza. Y si alguien se acerca a mi hija, no habrá rincón en este país donde puedan esconderse de mí. Colgó, sabiendo que acababa de declarar la guerra a enemigos invisibles pero poderosos. Mientras tanto, en la planta baja, Claudia esperaba esposada a ser trasladada, sus ojos fijos en las escaleras, como si pudiera atravesar los muros con su mirada hasta llegar a Teresa. La luz matutina se filtraba por las persianas en la suite del Hotel Four Seasons en Paseo de la Reforma, donde Carlos había instalado a Teresa temporalmente por seguridad. 3 días habían pasado desde aquella noche en el sótano, y la investigación había tomado un giro inesperado. ¿Me estás diciendo que la han liberado? Carlos no podía creer lo que escuchaba. Gustavo Méndez, su jefe de seguridad y amigo desde la universidad, asintió con expresión sombría. Esta mañana. Fianza pagada por un benefactor anónimo. El juez Hernández firmó la orden personalmente. Hernández. Carlos recordó las numerosas cenas en su casa, las risas, los brindis. El mismo que vino a la fiesta de Navidad con su familia. Exacto. Y hay más. Los informes toxicológicos han desaparecido del laboratorio y doña Remedios fue encontrada muerta en su celda. Aparente suicidio. Carlos se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de cada nueva revelación. ¿Y Javier? Desapareció, literalmente. El patrullero que lo transportaba a la fiscalía nunca llegó. Encontraron el vehículo abandonado en Tlalpan. La puerta del dormitorio se abrió y Teresa apareció, frotándose los ojos. A pesar de todo, una débil sonrisa se formó en su rostro al ver a su padre. «Buenos días, Tessa», dijo Carlos forzando un tono ligero. «¿Quieres desayunar? Podemos pedir lo que quieras». «¿Podemos ir al Parque México?», preguntó la niña. «Extraño ver árboles». Carlos intercambió una mirada con Gustavo, quien negó imperceptiblemente con la cabeza. «Hoy no, princesa, pero te prometo que pronto podremos hacer todas las cosas normales otra vez. Mientras tanto, ¿qué te parece si pedimos unos chilaquiles y vemos esa película de dinosaurios que tanto te gusta?» Mientras Teresa desayunaba frente al televisor, Carlos recibió la visita de Alejandra Soto, una periodista de investigación a quien había contactado discretamente. «Lo que me estás pidiendo es peligroso, Carlos», dijo Alejandra después de escuchar su relato. «Estas personas no juegan limpio. El año pasado mi colega Gabriel estaba investigando vínculos entre constructoras y políticos en Quintana Roo. Apareció ahogado en una playa, sin agua en los pulmones. Por eso te necesito. Tienes contactos que yo no tengo y la capacidad de hacer pública la información si algo me sucede». Alejandra estudió los documentos que Carlos le entregaba, copias de todo lo encontrado en la caja fuerte de Claudia, más los registros financieros que su equipo había logrado recopilar. «Esto es dinamita pura», murmuró. «Implica a 3 secretarios de Estado, a un gobernador y a media docena de los empresarios más poderosos del país. Es un esquema de compra-venta de terrenos federales utilizando prestanombres, con permisos ambientales falsificados, y mi empresa aparece como parte central de la operación, aunque nunca autoricé nada de esto», añadió Carlos. «Claudia y sus socios han estado usando mi infraestructura corporativa para mover el dinero». Alejandra guardó los documentos en su maletín blindado. «Dame 48 horas. Tengo que verificar todo esto con mis fuentes antes de proceder». Esa tarde, mientras Teresa dormía la siesta, Carlos recibió una llamada de un número desconocido. «Carlos, soy yo». El corazón de Carlos dio un vuelco al reconocer la voz de Claudia. «No te atrevas a...» «Escúchame», lo interrumpió ella con urgencia. «No tengo mucho tiempo. Estoy en peligro. Nunca quise hacerle daño a Teresa. Tienes que creerme. Lo del sótano... Me obligaron. Dijeron que si no lo hacía nos matarían a ambas.
¿Esperas que crea eso después de lo que vi?, espetó Carlos. Hay cosas que no sabes. Tu padre no murió en un accidente hace 10 años. Lo eliminaron cuando se negó a participar en el primer proyecto en Baja California. Y ahora van por ti. Y por Teresa. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. El accidente de navegación que había matado a su padre siempre había tenido elementos sospechosos. ¿Quiénes son ellos? Se hacen llamar el consorcio. Son 12 personas, pero solo conozco a 3. Me están vigilando, no puedo... La llamada se cortó abruptamente. Carlos intentó devolver la llamada, pero el número ya no existía. Esa noche, mientras Teresa finalmente había logrado conciliar el sueño, Carlos contemplaba la ciudad desde la ventana del hotel, sus luces parpadeantes como estrellas caídas en el valle. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandra. Confirmado todo. Es peor de lo que pensábamos. Reunión mañana, 8 a.m. Sin embargo, cuando amaneció, la noticia golpeó como un mazo. Alejandra Soto había sufrido un accidente automovilístico en Periférico. Estado crítico. El maletín con los documentos había desaparecido. Carlos comprendió entonces que estaba completamente solo en esto, con una hija que proteger y enemigos que parecían tener ojos y oídos en todas partes. Al mirar a Teresa, quien dibujaba tranquilamente junto a la ventana, Carlos tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La hacienda Los Olivos se alzaba solitaria en las afueras de Oaxaca, rodeada de campos de agave y protegida por montañas que se teñían de púrpura al atardecer. Había pertenecido a la familia Montero por generaciones, aunque Carlos raramente la visitaba, prefiriendo la vida urbana y el ajetreo de los negocios. Ahora, 2 semanas después de la fallida reunión con Alejandra, se había convertido en su refugio y centro de operaciones. Las cámaras de seguridad están instaladas en todo el perímetro, informó Gustavo, desplegando un mapa digital en la mesa del comedor rústico. Y tengo 4 hombres de confianza haciendo guardias rotativas. Nadie entrará sin que lo sepamos. Teresa, más animada desde que habían llegado a la hacienda, había encontrado consuelo en la naturaleza y en la presencia constante de su padre, quien se negaba a dejarla sola ni un momento. La niña había comenzado a procesar los eventos traumáticos con la ayuda de doctora Marín, una psicóloga infantil que viajaba desde la ciudad de Oaxaca 3 veces por semana. «Papá, mira lo que encontré». Teresa entró corriendo, sosteniendo algo en sus pequeñas manos. «Un caracol enorme». Carlos sonrió, maravillándose de la resiliencia infantil. «Es impresionante, Tessa. ¿Dónde lo encontraste?» «Cerca del estanque. Lucía dice que podemos construirle una casita en un frasco». Carlos asintió, agradecido por la presencia de Lucía, quien había insistido en acompañarlos a pesar de los riesgos. La mujer se había convertido en un pilar fundamental para Teresa durante esta crisis. Esa noche, cuando Teresa finalmente se durmió, Carlos recibió la llamada que había estado esperando. «Está hecho», dijo la voz al otro lado. «El artículo se publicará simultáneamente en 3 medios internacionales mañana a las 6 a.m. Demasiado grande para ser silenciado». Carlos respiró profundamente. Después del ataque a Alejandra, había contactado a Martín Rivero, un viejo amigo periodista que trabajaba para un importante diario español. Le había entregado copias de todo, documentos, grabaciones, incluso el video de seguridad del sótano, que mostraba claramente lo que Claudia y sus cómplices intentaban hacerle a Teresa. «¿Cómo está Alejandra?», preguntó Carlos. «Despertó del coma ayer. No recuerda mucho, pero los médicos son optimistas. Tenías razón al insistir en trasladarla a Houston para su tratamiento». Al colgar, Carlos se permitió un momento de esperanza. El plan que había estado ejecutando meticulosamente comenzaba a dar resultados. Utilizando empresas pantalla y antiguos contactos de confianza, había estado rastreando el flujo de dinero hasta sus verdaderas fuentes, recopilando pruebas irrefutables contra cada miembro del llamado consorcio. Sin embargo, su instinto le decía que esto aún no terminaba. El enemigo era demasiado poderoso, demasiado despiadado para rendirse sin dar la última batalla. Sus sospechas se confirmaron al amanecer, cuando Gustavo irrumpió en su habitación. «Tenemos movimiento en el límite norte de la propiedad. 3 vehículos sin placas acercándose por el camino secundario». Carlos se vistió rápidamente y corrió a la habitación de Teresa, donde Lucía ya preparaba una pequeña mochila con lo esencial. «¿Recuerdas lo que practicamos, Tessa?».
preguntó Carlos, arrodillándose frente a su hija. La niña asintió solemnemente. La ruta especial, sin hacer ruido. Exacto. Irás con Lucía por el túnel hasta la cabaña del guardabosques, y desde allí Miguel los llevará en la camioneta. Yo los alcanzaré pronto, ¿de acuerdo? Teresa abrazó a su padre con fuerza. Ten cuidado con la gente mala, papá. Lo tendré, princesa. Y recuerda, eres la niña más valiente que conozco. Mientras Lucía y Teresa desaparecían por el pasaje secreto que conectaba la casa principal con los antiguos túneles utilizados durante la Revolución, Carlos activó la última fase de su plan. En el estudio, abrió la caja fuerte oculta tras un antiguo tapiz oaxaqueño y extrajo una USB y un teléfono satelital. Marcó un número. Inicien la secuencia, ordenó. Ahora, en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y otras importantes ciudades del país, agentes federales y policías estatales comenzaban simultáneamente a ejecutar órdenes de arresto contra docenas de personas vinculadas a la red de corrupción. El operativo, fruto de semanas de colaboración secreta entre Carlos y un reducido grupo de funcionarios incorruptibles del gobierno federal, había sido meticulosamente planeado para que nadie, absolutamente nadie, pudiera ser advertido con anticipación. Mientras tanto, en la hacienda, los hombres de Gustavo mantenían a raya a los atacantes en un intenso intercambio de disparos. Carlos, habiendo completado su tarea, se disponía a seguir a Teresa cuando sintió una presencia a sus espaldas. Siempre fuiste demasiado honesto para tu propio bien, Carlos. La voz de Claudia sonaba casi triste. Es una lástima. Podríamos haber construido un imperio juntos. Carlos se giró lentamente. Claudia sostenía una pistola que apuntaba directamente a su corazón. ¿Cómo entraste? Conozco esta casa mejor que tú. Tu abuela me mostró todos sus secretos durante aquellas vacaciones de Semana Santa. ¿Recuerdas? Cuando aún creías que era solo la sobrina de tu socio, antes de nuestro fortuito encuentro en Acapulco. Carlos comprendió entonces la magnitud del engaño. Nada había sido casual. Había sido elegido como objetivo, manipulado desde el principio. ¿Y Teresa? ¿También era parte del plan? Algo cambió en la expresión de Claudia. Teresa fue un error de cálculo. Nunca debió ver esos documentos. ¿Por qué no simplemente me mataron como a mi padre?, preguntó Carlos ganando tiempo, consciente de que cada minuto que pasaba, Teresa estaba más lejos, más segura. Tu padre era prescindible, tú no. Necesitábamos tu red de empresas, tus contactos internacionales, tu reputación intachable. Eras el vehículo perfecto. Claudia dio un paso adelante. Incluso ahora, podríamos negociar una salida. Tengo contactos en Europa, en Asia. Podríamos desaparecer. Carlos sonrió con amargura. Ya es tarde para eso. En este momento todo está saliendo a la luz, no solo en México, sino internacionalmente. Cada transacción, cada soborno, cada asesinato. Los servidores con toda la información se activaron automáticamente hace 10 minutos. Es el fin, Claudia. El rostro de la mujer se contorsionó en una máscara de furia. Entonces te llevaré conmigo. El disparo resonó en la habitación. Carlos cerró los ojos, esperando el impacto que nunca llegó. Cuando los abrió, vio a Claudia en el suelo y a Gustavo en la puerta con su arma aún humeante. «Tenemos que irnos, jefe», dijo Gustavo. «El helicóptero nos espera». 3 días después, en una pequeña casa frente al mar en Puerto Escondido, Carlos observaba a Teresa construir un castillo de arena en la playa. La operación había sido un éxito rotundo. El consorcio había sido desmantelado, con sus miembros enfrentando múltiples cargos que iban desde corrupción hasta homicidio. La verdad sobre el Imperio Montero había salido a la luz. Cómo había sido infiltrado y utilizado sin el conocimiento de su dueño, y cómo Carlos había arriesgado todo para exponer la red criminal. Su reputación, aunque golpeada, comenzaba a reconstruirse gracias al apoyo de figuras respetadas en el ámbito empresarial y político que testificaban a su favor. Claudia había sobrevivido y enfrentaba un largo proceso judicial, junto con docenas de cómplices. El sistema de justicia, tan frecuentemente manipulado, parecía estar funcionando correctamente por una vez, impulsado por la atención internacional y la presión pública. Carlos sabía que el camino hacia la normalidad sería largo. Teresa aún tenía pesadillas,
y el trauma no desaparecería de la noche a la mañana. Pero mientras la veía levantar torres de arena con determinación, notó algo que le dio esperanza. Su hija ya no miraba constantemente por encima del hombro. Poco a poco, estaba recuperando la sensación de seguridad que toda niña merece tener. «Papá, ven a ayudarme», llamó Teresa. «Quiero hacer un castillo tan grande que se vea desde el espacio». Carlos sonrió, dejando a un lado el periódico donde su historia ocupaba las primeras planas, y caminó hacia su hija. El fuego que había amenazado con destruirlos se había convertido, paradójicamente, en el que había purificado sus vidas y expuesto verdades largo tiempo enterradas. «Vamos a necesitar mucha más arena, entonces», dijo arrodillándose junto a ella. Teresa lo miró con ojos que, aunque aún llevaban las sombras de lo vivido, comenzaban a brillar nuevamente con la inocencia propia de su edad. «No importa si no se ve desde el espacio, papá. Solo quiero que sea nuestro, tuyo y mío». Carlos abrazó a su hija, sintiendo cómo el peso de las últimas semanas comenzaba finalmente a aligerarse. Los gritos de terror de Teresa habían sido, en última instancia, el catalizador que había provocado no solo su rescate, sino la exposición de una red de corrupción que había envenenado al país durante años. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el Pacífico, padre e hija continuaron construyendo su castillo, símbolo de un nuevo comienzo cimentado no en mentiras y manipulación, sino en la verdad, por dolorosa que hubiera sido.